7:20 de la mañana nos vamos a Bogotá, Colombia, donde estuve una semana hasta el viernes pasado. Manuel Camilo González, politólogo, internacionalista, especialista en autoritarismo global, multilateralismo y política latinoamericana, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Camilo, aquí te queremos como que fueras nuestro, familia, cercano. Gracias por ser tan dispuesto siempre. Bienvenido. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Mira, ayúdanos a desglosar, porque ya vienen las reacciones y entonces cada quien saca su cuenta y dice, logramos esto, aquello. Todo el mundo haciendo balance. Me refiero a los actores que participan como naciones en la reciente y concluida Asamblea General de la ONU. Entonces, ¿tú cómo desglosarías lo que se destaca en tu criterio? Bueno, yo considero que hay tres temas importantes que de alguna forma hacen el balance general de la Asamblea General de Naciones Unidas. Primero es el tema muy divisivo de Gaza, es el tema que ciertamente ha concentrado la mayor atención no solamente de los medios, sino también de los discursos. Y allí es muy importante entender cómo el campo occidental se ha dividido de una forma muy importante en términos de reconocer o no a Palestina. Segundo es el tema de la reforma de Naciones Unidas, particularmente pensando en la reforma al Consejo de Seguridad, que es un consejo que ciertamente decide sobre el uso de la fuerza que tiene Naciones Unidas frente a ciertas crisis de seguridad internacional y en la cual pues obviamente digamos, el mecanismo más cuestionado pues es obviamente el veto. Y por último, hay una serie de temas que son muy importantes y que creo yo que, considero yo que son temas del futuro. El tema de la gobernanza de la inteligencia artificial y el tema relacionado con la deuda y el cambio climático, es decir, cómo lograr que las economías ciertamente sean descarbonizadas, pero también cómo los países, digamos, menos desarrollados, pues ciertamente puedan hacer un financiamiento justo en el cual pues permitan generar, digamos, mecanismos de mitigación climática. Entonces creo que esos son los grandes tres temas que ciertamente, digamos, Naciones Unidas nos presenta en esta Asamblea General número 80 y que particularmente tiene un logo o un eslogan mejor llamativo que es juntos es ir mejor, que ciertamente, digamos, revela un poco la relevancia y el llamado a recuperar un multilateralismo que ciertamente ha sido muy cuestionado, incluso por potencias como los Estados Unidos. Profe, hablemos de lo simbólico que nos ha dejado esta Asamblea General de la ONU, bajo la perspectiva de tres figuras. Por ejemplo, Donald Trump, su discurso American First y todo lo que pasó con las escaleras mecánicas. Vimos también el discurso de Netanyahu y cómo se iban retirando prácticamente a sala vacía queda en el medio del discurso. Y aprovechando que usted está en Colombia, lo que ha pasado con el presidente Gustavo Petro, que en medio de esta asamblea aparece el popular megáfono y todo esto lo que ha derivado. ¿Cómo analiza esas características simbólicas que nos deja este encuentro? Un saludo, Saúl. ¿Cómo está, profe? Bueno, particularmente es, digamos, ver un poco que Naciones Unidas es como un parlamento. Es un parlamento global en el cual, pues, obviamente los mandatarios en estos momentos, pues, tienen todo el derecho, pues, para expresar su opinión sin ser juzgados, sin tener, digamos, implicaciones, digamos, legales, incluso legales internacionales. Es igual que un parlamento, digamos, en cualquier democracia en las cuales pues los legisladores tienen como esa inmunidad. De hecho, muchos se cuestionaban por qué Netanyahu estaba en Naciones Unidas y es por esa razón, porque los mandatarios tienen inmunidad soberana, es decir, que no pueden ser arrestados ni de alguna forma judicializados por sus acciones en ese foro global. Volviendo al tema de, de las tres figuras que me mencionas, Saúl, Mm. pues ciertamente hay que decir, bueno, digamos, Donald Trump ciertamente está buscando que el multilateralismo se desvanezca. Obviamente esta idea del American First, pues ciertamente es la idea de que son las potencias y particularmente Estados Unidos en la que tienen que imponer el orden, tienen que volver a ser un gendarme del mundo. Segundo, el tema, digamos, de Gustavo Petro, pues ciertamente es tal vez el más relevante en términos, obviamente, de, digamos, de cómo esta escala de las tensiones ha terminado particularmente en un episodio inédito para, digamos, para nosotros los colombianos, que es no solamente la desertificación, sino también que se le revoca la visa no solamente al presidente, sino a varios de los funcionarios de su gobierno. Esto no había pasado incluso
en 30 años desde la última desertificación y particularmente pensando, digamos, en toda esta, digamos, dinámica que tenemos alrededor del mundo, pues lo que vemos es un choque de narrativas. Unos, digamos, apoyando el multilateralismo, es decir, apoyando la idea de que existan más foros internacionales para llegar a la cooperación y otros realmente, pues, utilizando la fuerza como el único mecanismo para imponer el orden en un mundo que realmente estamos viviendo muy convulso y muy volátil. Entonces, ciertamente, digamos, estas figuras pues recogen de alguna forma, digamos, esa tensión que tiene el mundo, particularmente el escenario internacional, respecto a cuáles son las reglas de ese nuevo mundo, que incluso todavía no empiezan a hacer, pero que empieza a asomar un poco la cabeza y que ciertamente al final de cuentas va a terminar reconfigurando mucho de las relaciones internacionales que hasta entonces conocíamos como norte global, sur global y que ciertamente ponen en jaque muchas, digamos, de las jerarquías internacionales que tenemos actualmente. Manuel Camilo González, politólogo internacionalista especialista en autoritarismo global, multilateralismo y política latinoamericana, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, precisamente desde esa ciudad con nosotros vía Zoom. Tú decías, la ONU es como un parlamento. Hablemos de la ONU, que está cumpliendo 80 años y que está en la polémica, está en el entredicho de muchos que la cuestionan, que ponen en duda su eficiencia, su capacidad de respuesta a las grandes demandas del momento actual. ¿Cuál es tu opinión? Y sobre todo después de esta Asamblea General. Bueno, en Naciones Unidas hay dos tipos de fuerza. Las fuerzas centrípetas, aquellas que ciertamente hacen presión, digamos, de alguna forma desde afuera, y es que ciertamente lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en otras, digamos, potencias como Rusia, que ciertamente quieren buscar de alguna forma destruir o minar un poco la confianza en estos foros internacionales y apuesta mucho más por su capacidad para imponer a través de la fuerza, de alguna forma, su visión del mundo y la visión de que ciertamente son los fuertes los que imponen al final de cuentas las reglas en el escenario internacional. Eso lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos con el American First, lo vemos obviamente con Rusia justificando que la anexión territorial de Ucrania pues es un mecanismo válido dentro de las relaciones internacionales. Es un poco volvernos al siglo XIX-XX, donde efectivamente las potencias hacían y deshacían. Por el otro están las más centrífugas y ahí, digamos, tenemos dos tipos de bloques. Está el bloque que ciertamente busca instrumentalizar a Naciones Unidas en el sentido de que ciertamente le sirve a sus propósitos. En este caso podemos ver a China, que en su discurso habla del famoso multilateralismo inclusivo y en ese sentido ciertamente lo que busca es articular Naciones Unidas con sus propios foros, digamos, internacionales, por ejemplo, los BRICS en este caso, y está también de alguna forma el otro bloque, que es un bloque que busca la reforma de Naciones Unidas, en el sentido de que ciertamente tiene que reformar sus instituciones para hacer más inclusiva la voz de terceros. ¿Eso qué quiere decir? De potencias medianas, como por ejemplo India, Sudáfrica, Brasil, que buscan obviamente de alguna forma buscar un espacio debido a que son potencias en ascenso, pero que obviamente se enfrentan a esas potencias de siempre, que no buscan obviamente un cambio. Entonces ahí, digamos, están esas tres fuerzas que al final de cuentas buscan como acomodarse de nuevo en este nuevo escenario internacional. Ahora, profe, podríamos decir, basado un poquito en las palabras de Eduardo, en la interrogante, ¿es el peor momento de la ONU cuando repasamos episodios históricos? Bueno, no creería, incluso paradójicamente de las crisis existen oportunidades. Si Ok. esto sale bien, ciertamente podemos hablar de que el mundo estaría cambiando, por lo menos en su arquitectura internacional. Si hablamos de la reforma de Naciones Unidas, ciertamente puede ser un gran mensaje de que ciertamente nuevas voces se van a integrar dentro del escenario internacional. Ahora bien, yo creo que esta oportunidad surge, como bien comentas, de un mal momento. Vemos que Naciones Unidas, y eso lo ha dicho el presidente Trump, es inoperante, es burocrática, y ciertamente lo es, pero lo es porque al final de cuentas, si entendemos el funcionamiento de Naciones Unidas, no como una organización global, digamos, que representa los intereses del mundo, sino como una organización intergubernamental, es decir, que está en función de los estados, que es el reflejo de lo que los estados quieren, pues uno entiende muchas cosas, en el sentido de que su burocracia depende de los estados, su financiamiento depende de los estados,
y al final de cuentas sus intereses reflejan lo que los estados quieren. Si uno va al Consejo de Seguridad, pues ciertamente es el reflejo más fiel y es cómo las potencias luchan entre ellas para que al final de cuentas digamos, se pueda impulsar su agenda de intereses, y hay otros que tratan de vetarlo, pues obviamente para impedir que esa organización le sirva a sus intereses particulares. Obviamente la Asamblea tiene muy poco poder, de nuevo es un parlamento, pero es un parlamento que ciertamente tenga la suficiente fuerza normativa para obviamente reformar todas Naciones Unidas. Es decir, está bueno, está excelente, digamos, el impulso desde la Asamblea, pero esto todo se decide ciertamente en el Consejo de Seguridad, que de nuevo hay que decirlo, es un mecanismo, bueno, es una institución de la Guerra Fría, pero ya no estamos en la Guerra Fría. Y en ese sentido, pues obviamente tendría que reevaluarse su funcionamiento para esos nuevos tiempos. Manuel Camilo, muchísimas gracias. Quedamos pensando, tú decías inoperante, burocrática, y qué interesante, porque a la vez tiene tanta convocatoria y es tan visible, nadie se la pierde y trata de estar allí para decir lo que necesita decirle al mundo. Ya eso es un plus, ¿verdad? Manuel Camilo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por cierto, con toda seriedad, yo estaba viendo el look de Milei en el video, yo decía, caray, ¿cómo era ese hombre cuando llega el verano argentino que hace tanto calor? ¿Ah? Con aquella cabellera que viene ahora, sí señor, para los argentinos. Nuestro director, mira, montado en la jugada, muy bien, ¿ve? Qué bueno, tremendo qué look. bueno. Atrévete, Eduardo. Oye, qué va, ¿No? no hay para eso. No hay para arroparme, la cobija es muy, muy cortica. Gracias, Manuel Camilo, Gracias, fuerte profe. abrazo. Amigos, a la pausa.